4 hombres, 4 alaridos, 4 cuerpos destrozados bajo los cascos de los mismos caballos que una vez llamaron suyos. El informe oficial lo calificó como un accidente. Los testigos, en cambio, lo juraron como justicia divina. Pero el maestro del establo que se alejó esa noche jamás volvió a pronunciar una sola palabra sobre lo que ocurrió realmente en el cercado tras la finca Riverside, y tras ese silencio fue lo más aterrador de todo. El sonido de cascos golpeando carne es algo que nunca se olvida. No se parece en nada al cine, no hay música dramática ni cámara lenta, solo el impacto húmedo y pesado de casi 500 kilos de músculo y hueso chocando contra un cuerpo humano, seguido de los gritos, siempre los gritos. La noche del 11 de septiembre de Itzenbatbeck-Locuyon. Ese eco recorrió los campos de tabaco de Riverside Estate, en el sur de Virginia, mientras 4 hombres morían aplastados por sus propios caballos en lo que el forense del condado describiría más tarde como un accidente trágico y sin precedentes. Aunque los accidentes rara vez se cobran 4 vidas a la vez, y mucho menos de hombres que habían pasado toda su existencia entre caballos, y casi nunca dejan tras de sí a un maestro de establo que desaparece en la oscuridad sin ver rastro alguno. La finca aún existe hoy, aunque el cercado donde ocurrió todo fue cubierto por asfalto hace décadas, y los descendientes de aquellos 4 hombres continúan viviendo en la zona, con sus apellidos grabados en lápidas del cementerio local, pero si se le pregunta por aquella noche, por lo que realmente ocurrió, cuando sus tatarabuelos murieron gritando sobre la tierra, responderán que no lo saben o tal vez que prefieren saberlo, porque hay historias que es mejor ver enterradas, verdades demasiado oscuras, para decirse en voz alta, venganzas tan perfectamente ejecutadas que incluso siglo y medio después siguen provocando escalofríos. Esta es la historia de Thomas Garrett, un maestro de establo que pasó 15 años cuidando caballos que nunca serían suyos, sirviendo a hombres que jamás lo consideraron humano. La historia de 4 amos que creían que su dinero y su aptería los hacían intocables. Y la historia de una sola noche de Itzenbatbeck-Locuyon en la que todo cambió, porque la venganza, cuando llega, no grita ni se apresura, espelea, observa, aprende, y cuando cada pieza que encalla, golpea con una precisión que parece sobrenatural. Aunque en Riverside no hubo nada sobrenatural, solo seres humanos. Y eso lo hace aún más inquietante. Riverside Estate se extendía sobre 300 acres de fértil tierra tabacalera a unos 20 kilómetros al sur de Richmond, con una mansión que exhibía colunas blancas, amplios porches y venteles diseñados para atrapar la luz del amanecer, rodeada de establos y graneros que funcionaban como un pequeño pueblo, y en su centro se encontraba el establo que albergaba algunos de los meros caballos de Virginia. La propiedad pertenecía a la familia Harrington, aunque en Itzenbatbeck-Locuyon la situación era frágil. La guerra civil llevaba 3 años devasándolo todo y la causa confederada comenzaba a desmoronarse, pero los hombres de Riverside seguían aferrados a su mundo con una determinación desesperada. La plantación había sido fundada en Itzenbatbeck por William Harrington gracias al tabaco y la esclavitud, ampliada por su hijo Edmund durante décadas de prosperidad, y ahora Edmund Jr. y su hermano Charles observaban cómo todo se derrumbaba sin efectuar el cambio.
De los más de 100 esclavizados que habían trabajado allí, solo quedaban 43, algunos vendidos, otros fugados, otros muertos, todos viviendo con miedo y expectativa. Aquella noche importaban 4 hombres. Edmund Harrington, el dueño nominal, tenía 42 años y jamás había trabajado. Evitó la guerra con excusas médicas mientras bebía y golpeaba esclavos. Convencido de ser un amo benevolente, su hermano Charles, 3 años menor, cojo, alcohólico y cruel, descargaba su frustración sobre personas y animales, especialmente sobre una yegua llamada Tempest, a la que castigaba por haber arruinado su carrera militar. Marcus Whitfield, cuñado y socio, veía a los humanos como cifras, registraba cada castigo con frialdad matemática y creía que la crueldad guisda era civilización. Y Daniel Cross, el capataz proveniente de la pobreza, era el más implacable, porque había jurado no volver a ser débil jamás, gobernando con brutalidad absoluta. Thomas Garrett los conocía a todos, conocía sus rutinas, sus defectos, sus miedos, y también conocía a los caballos, su fuerza, su memoria y su capacidad de obedecer o rebelarse. Aquella noche, cuando los gritos atravesaron los campos y los cuerpos cayeron bajo los cascos, no hubo testigos dispuestos a hablar. Solo silencio, huellas borradas y un maestro de establo que desapareció para siempre, dejando tras de sí una historia que nadie quiso contar, pero que nunca pudo olvidarse. Y la idea de vender los caballos cayó sobre Thomas como un golpe en el pecho, silencioso pero devastador, porque a los animales no eran simples peones, eran su único refugio emocional, los únicos seres en Riverside Estate que lo miraban sin desprecio ni pranabli en los ojos. Y mientras los hombres del consejo seguían discutiendo cifras, mercados y supervivencia, Thomas permanecía en la penumbra del establo, apoyado contra una viga de madera vieja, escuchando cómo decidían el disauto de las únicas vidas que había logrado proteger durante 15 años. Daniel fue el primero en romper el silencio que siguió a la propuesta, siguiendo que vender los caballos no solo generaría liquidez inmediata, sino que reduciría riesgos, ya que mantener animales tan valiosos en tiempos de guerra era una tentación para ladrones y soldados hambrientos. Y Marcus asintió con frialdad, calculando gnomos invisibles en el área, mientras Edmund dudaba, no por compasión, sino por orgullo, incapaz de aceptar que el símbolo de su estatus tuviera que ser sacrificado. Charles, con la amargura de siempre, se limitó a reír y a decir que los caballos podían arder junto con el resto del mundo, porque nada le importaba ya demasiado. Thomas sintió como algo se quebraba lentamente dentro de él, una presión acumulada durante años de silencios forzados, humillaciones repetidas y hundidas sin duelo. Y por primera vez desde que llegó a Riverside, permitió que un pensamiento peligroso cruzara su mente, uno que no tenía que ver con aguantar ni sobrevivir, sino con poner fin a todo aquello. Esa noche no durmió. Se sentó en el heno, con la espalda contra la pared del establo, escuchando la respiración de los caballos, el sonido rítmico y calmante de sus cuerpos vivos, y pensó en Ruth, en Benjamin, en su madre, en su padre perdido, en todos los fragmentos de vida que le habían sido arrebatados sin explicación ni justicia. Pensó en cómo cada uno de esos hombres
había contribuido a destruir algo, no solo en él, sino en todos los que dependían de Riverside para sobrevivir. Pensó en Daniel, cuya inteligencia hacía que su crueldad fuera aún más peligrosa, porque entendía el miedo como una herramienta. Sabía cuándo otorgar esperanza y cuándo aplastarla para mantener el control absoluto. Pensó en Edmond, convencido de su superioridad moral mientras destruía vidas con una sonrisa educada. Pensó en Charles, incapaz de amar nada que no pudiera dominar. Pensó en Marcus, reduciendo el sufrimiento humano a colomas de gnomos. Y entonces pensó en los caballos, en su fuerza, en su memoria, en su capacidad de reaccionar cuando se sentían acorralados, maltratados o aterrados. Los caballos no olvidaban, aprendían, recordaban quién los cuidaba y quién los hería. Thomas lo sabía mejor que nadie. Durante semanas observó, esperó, ajustó rutinas, pequeños detalles invisibles para ojos arrogantes, cambiando horarios, dándoles testa, reforzando comportamientos sin que pareciera tontamiento. Resume la paciencia como siempre había hecho, pero esta vez con un prosato distinto. La guerra se acercaba, la tensión crecía, y los miércoles se volvían cada vez más insoportables. Las voces del consejo se escuchaban más altas, más desesperadas, impregnadas de alcohol y miedo, y Tomás escuchaba todo, cada palabra, cada decisión, cada desperdicio lanzado al aire como si nadie más existiera. A finales de agosto, Marcus anunció que había condenado compradores entrados en los caballos, comerciantes dispuestos a pagar en oro, y fijaron la fecha para revisar a los animales antes de cerrar el trato. Aquella revisión sería el miércoles siguiente, el lunto miércoles. El día drega envuelto en un calor sofocante, el aire pesado, inmóvil, como si incluso la naturaleza estuviera conteniendo la respiración. Thomas preparó los caballos con una calma absoluta, cepillando cada lomo, ajustando cada montura, susurrando palabras suaves que solo ellos parecían entender, y los animales respondían con una atención casi antinatural, siguiendo cada gesto, cada indicación, como si supieran que algo decisivo estaba por ocurrir. Al caer la tarde, los 4 hombres salieron hacia el cercado trasero, riendo, bebiendo, seguros de sí mismos, montando a los caballos que creían dominar. Thomas los observó desde la sombra, su rostro inexpresivo, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y determinación. No hubo discursos, no hubo ceremonias, no hubo señales evidentes de lo que estaba a punto de suceder. Solo una serie de decisiones acumuladas durante años, convergiendo en un único momento. Un ruido inesperado, un movimiento mal calculado, un estímulo dañado para provocar una reacción en cadenas. Los caballos se alzaron, no por locura, sino por memoria. Sovereign se encabritó, Tempest se desvió con violencia, Midnight perdió el equilibrio, Brutus recaucionó con la fuerza cruda de su juventud. Los hombres gritaron, sorprendidos, aterrados, incapaces de controlar animales que habían subestimado toda su vida. Los cascos golpearon carne, huesos cedieron, el polvo se mezcló con sangre, y los gritos atravesaron los campos de tabaco como un eco imposible de burla. No duró mucho, nunca lo hace. Cuando el silencio regresó, 4 cuerpos yacían inmóviles sobre la tierra. Thomas no corrió, no gritó, no miró atrás. Abrió la puerta del establo, liberó a los caballos restantes, les dio una última caricia
y caminó hacia la oscuridad, desapareciendo entre los árboles. Lleva consigo un silencio que nadie pudo romper jamás. Al amanecer, el horror fue descubierto. Las versiones oficiales se escribieron rápidamente. Palabras como accidente, tragedia, fatalidad, repetidas hasta perder sentido, y nadie quiso hacer demasiadas preguntas. El sistema se estaba derrumbando y no había espacios para verdades incómodas. Con el tiempo, el cercado fue pavimentado, los nombres fueron talados en piedra, y la historia se convirtió en un susurro, transmitido solo a quienes sabían escuchar. Pero los caballos nunca olvidaron, y quizás Tomás tampoco, porque algunas venganzas no necesitan testigos, solo memoria, paciencia y el momento adecuado para dejar que la verdad finalmente se imponga por sí sola. Pero entonces Marcus continuó hablando y el mundo de Tomás se desplazó de forma irreversible, porque dijo que los caballos eran los activos más valiosos que les quedaban, pues si se veían obligados a evacuar los necesitarían, pero que no podían llevarse a Garrett con ellos, y Tomás se quedó inmóvil, con el cefilo aún en la mano, el costado tibio de Sovereign apoyado contra su cuerpo. Preguntando por qué, escuchando a Edmund responder que era el mejor maestro de establos de Virginia, solo para oír a Marcus explicar que precisamente por eso era valioso, que lo venderían en Richmond antes de marcharse, sacarían el dinero posible y lo usarían para empezar de nuevo en otro lugar. Palabras que golpearon a Tomás como un puñetazo, porque después de 15 años de servicio perfecto, lo tratarían como un mueble viejo, como una mercancía prescindible. Mientras Charles preguntaba quién cuidaría los caballos si vendían a Garrett, y Marcus respondía con deseo que contrataría a un hombre blanco, alguien en quien pudieran confiar, y esa palabra confianza resonó en la mente de Tomás con una amargura insoportable, porque 15 años de lealtad no habían significado nada, y Daniel añadió que debían hacerlo la semana siguiente antes de que el caso empeorara, discutiendo su valor durante una hora como si fuera un animal más, mientras algo dentro de Tomás, algo comprimido y enterrado durante años, finalmente se quebraba. No durmió esa noche. Se sentó en su pequeño cuarto sobre el establo, escuchando el mediendo de los caballos debajo, pensando en Ruth, en las cicatrices de su espalda, en cada humillación sufrida, y también en los caballos que confiaban en él, que lo querían, que harían cualquier cosa que les pidiera, y una idea comenzó a tomar forma terrible e impensable, pero también simple y perfecta, aunque implicara matar a 4 hombres, no un accidente ni defensa propia, sino asesinato premeditado. Durante los 3 días, Cassandra luchó con el peso moral de lo que consideraba, recordando su educación cristiana, los sermones sobre el pecado, y preguntándose qué era la justicia en un mundo donde la ley decía que él era Prophets, que era la moral en un sistema construido sobre el sufrimiento de millones, y qué escoños quedaban cuando no existía justicia legal. Pensó en los 43 esclavizados del lugar, viviendo aterrados, bajo el poder de 4 hombres crueles. Preguntóse qué pasaría si él era vendido, si el nuevo capataz sería peor que Daniel, si alguno sobreviviría a la guerra. Pensó en los caballos, en lo que sufrían bajo alguien que no los conociera ni respetara. Pensó en sí mismo, con 35 años, a punto de empezar de nuevo bajo otro amo, acumulando más cicatrices, más hundidas,
más dolor. No había una respuesta correcta, solo una elección: aceptar su deseo o tomar control de su vida. Entonces, si eso significaba convertirse en algo que nunca quiso ser. Para entender lo que hizo después, hay que comprender lo que esos 15 años le hicieron. La acumulación lenta del trauma, la forma en que la crueldad se vuelve visca y se instala en los evasosos. Recordó Ichen Babak Ujiit cuando Edmund lo azotó por una herradura perdida pese a haber advertido del problema. 20 latigazos frente a todos, durmiendo una semana boca abajo, mientras una mujer llamada Sara curaba sus heridas y le decía que el dolor pasaría, pero las cicatrices quedarían, y tenía razón. Aprendió que el buen trabajo no se premiaba, solo se exigía, y que cualquier fallo era castigado. Recordó Ichen Babak Usasan cuando Charles vendió a su amigo Jacob por una mirada equivocada, obligándolo a ayudar a callarlo al carro mientras lo separaban de su familia. Viendo a Mary morir de pena, me seducía a los hijos vendidos por separado, aprendiendo que el amor era una debilidad que los amos usarían para destruirte. Y luego rega Ruth en Ichen Babak Ujiyon, hermosa, inteligente, silenciosamente fuerte, trabajando en la casa principal, cruzcanzugue con Tomás en momentos breves, compartiendo historias, sueños de libertad, pequeños instantes robados a la vigilancia, enamorándose lentamente aunque sabían que era peligroso. Encontróse de noche entre el establo y el granero, aferrándose a un futuro imposible. Durante 3 años, Ruth fue su razón para seguir adelante, hasta que enfermó en enero de Ichen Babak tos fiebre muy deprisa, y Tomás suplicó estar con ella, solo para ser rechazado, porque Edmund quería montar esa tarde, ensilando a Sovereign con manos temblorosas, mientras Ruth moría sola llamando su nombre, sin permitirle siquiera asistir a su entierro, porque el trabajo continuaba. Esa fue la lección más devastadora: nada que amara sobreviviría, porque su dolor no importaba. Después de Ruth, la esperanza murió y solo quedó la supervivencia fría. Los años se volvieron mecánicos, cuidando caballos sin alegría, comiendo y durmiendo por necesidad, existiendo sin vivir. Hubo más crueldades, como en Ichen Babak Ujiku cuando Daniel golpeó a Samuel, un chico de 16 años, hasta verlo sin caminar por ir lento, obligando a Thomas a mirar. Viendo al muchacho, convirtióse en un fantasma. En Ichen Babak Lokshit, la guerra trajo una chispa de esperanza que se apagó pronto, y la vida empeoró. Más castigos, menos comida, jornadas más largas, trabajando lentamente hasta la muerte, y Tomás observó todo con desapego, porque sentía miedo. Pero aquella noche de azio de Ichen Babak Lokshit, al oír que planeaban venderlo, ese desapego se rompió, porque ya no se trataba solo de él, sino de todos, y en ese instante comprendió que el silencio que había soportado durante 15 años estaba a punto de terminar. Tom sabía que todo se había reducido a eso, a los caballos, a esos animales inocentes que habían confiado en él durante años, que dependían de sus manos y de su voz, y que sufrían bajo un nuevo amo incapaz de comprenderlos. Y también sabía que aquello tenía que ver con la justicia o con la venganza, o tratar con ambas cosas a la vez, porque a veces no había una línea clara que las separara. Durante las 2 semanas que vivió en un estado de alerta constante, como si cada sentido se hubiera afinado hasta el límite, cada sonido parecía más fuerte, cada sombra más profunda.
cada instante cargado de significado. Estaba planeando algo terrible y el peso de esa decisión lo acompañaba a cada paso. Lo oprimía incluso cuando dormía, pero al mismo tiempo, por primera vez en 7 años, sentía verdaderamente vivo, con la mente despierta y el corazón latiendo con una claridad que había olvidado. El plan no llega de golpe, se fue formando poco a poco, a lo largo de varios días. Sencillo en su estructura y misterioso en sus consecuencias. Necesitaba solo 3 cosas: su conocimiento de los caballos, su acción al establo y la voluntad de cruzar un límite del que no habría retorno. Thomas conocía a los caballos mejor que nadie en Riverside Estate, conocía sus temperamentos, sus miedos, sus impulsos más profundos. Sabía que Sovereign, majestuoso y dominante, era ferozmente territorial y atacaría cualquier cosa que percibiera como una amenaza a sus espacios. Sabía que Tempest era nerviosa y que una vez que el pánico se apoderaba de ella correría sin detenerse hasta quedar exhausta. Sabía que Midnight era un seguidor nato que imitaría a los demás sin cuestionar. Y sabía que Brutus, joven y enérgico, reaccionaba con violencia cuando se sentía asustado. Pero también sabía algo más, algo aprendido tras 15 años de observación silenciosa. Sabía que los caballos podían ser entrenados para responder a señales específicas. Un silbido concreto, un gesto determinado, una palabra dicha con el tono exacto, y sabía que bajo ciertas condiciones, incluso los animales más nobles podían matar. No era común, porque los caballos solían ser criaturas dóciles a pesar de su tamaño y fuerza, pero Thomas lo había visto 2 veces en Riverside. Una cuando un semental atacó a un cuidador que lo había maltratado, otra cuando una yegua pisoteó a un hombre que se interpuso entre ella y su potro. En ambos casos, los animales actuaron por instinto, protegiéndose a sí mismos o a los suyos. Y entonces surgió la pregunta que lo cambió todo. ¿Qué pasaría si ese instinto pudiera ser dirigido? Si esos impulsos protectores pudieran enfocarse hacia objetos concretos. La idea era audaz y extremadamente peligrosa, porque si alguien sospechaba lo que planeaba, lo matarían sin dudarlo. Así que Thomas continuó con su rutina habitual, cuidando a los caballos, limpiando el establo, obedeciendo órdenes y guardando silencio, mientras en las horas tranquilas de la noche, cuando todos dormían, trabajaba con los animales, los condicionaba a responder a estímulos específicos, aprovechando la confianza que ya tenían en él para moldearla en algo distinto, algo más oscuro. El entrenamiento debía ser sutil. Nada podía parecer extraño. Así que integró las nuevas señales en su trabajo diario como si siempre hubieran estado ahí. Con Sovereign empezó creciendo un silbido concreto mientras el caballo comía. El sonido significaba comida, es llegaría territorio. Thomas silbaba y Sovereign comía una y otra vez, reforzando la asociación. Luego añadió un segundo elemento. Silbaba y colocaba un muñeco en el establo. Un saco lleno de heno con forma aproximada de hombre. Sovereign lo olfateaba y Thomas lo recompensaba con más grano. Poco a poco cambió el juego. Silbaba, ponía el muñeco y lo movía ligeramente, tirando de una cuerda desde fuera. El caballo se sobresaltaba y Thomas lo elogiaba, reforzando la idea de proteger su espacio y su comida. Con el paso de los días, orimantó el movimiento del muñeco. Lo hizo más invasivo y la respuesta de Sovereign se volvió más agresiva. Embestía, pateaba y mordía y siempre era recompensado. Era condicionamiento clásico.
estímulo, respuesta y recompensa, solo que aplicado con una intención siniestra. Con Tempest el modo fue distinto. Ya era nerviosa. Solo necesitaba un detonante. Thomas eligió un gesto concreto, levantar la mano y moverla en círculo. Hacía el gesto y provocaba un ruido repentino. Ella entraba en pánico, intentaba huir y Thomas la calmaba, pero nunca del todo, siempre la dejaba tensa, asegurándose de que asociara el gesto con peligro y la necesidad de correr. Con Midnight fue más simple aún. Al ser un seguidor, solo necesitaba refuerzo. Thomas lo tonteó a Sovereign, premiándolo por imitarlo, y en pocos días hacía todo lo que el semental hacía. Con Brutus provechó su endia juvenil, eligió la palabra golpea y la asoció con la patada, decía la palabra, tocaba sus cuartos traseros y el caballo reaccionaba, cada vez con más fuerza. Hasta que el golpe se volvió devastador, los otros 3 caballos no necesitaron tratamiento específico, solo ser preparados para el caos. Thomas aumentó su nerviosismo con ruidos y alteraciones sutiles, suficientes para mantenerlos al límite. Todo aquello fue agotador, física y mentalmente, y exigía una vigilancia constante. Pero Thomas había sido bestia durante 15 años. Podía resistir un poco más. El 10 de septiembre escogió a Marcus Whitfield, decir que había constante un comprador para él, un propietario de plantación, dispuesto a pagar $800. La venta sería el 20 de septiembre. Thomas tenía 10 días, el tiempo era justo, pero suficiente. Los caballos estaban listos, solo faltaba el momento adecuado. Los miércoles se reunían los 4 hombres, pero él los necesitaba fuera, en el paddock. Y la oportunidad llega cuando Edmund anunció la visita de un comprador el 14 de septiembre. Thomas supo que ese sería el día, aunque primero debía asegurarse de que el comprador no estuviera presente. Así que la noche del 13 salió en silencio, tomó una sierra, caminó 3 millas hasta el viejo puente dañado por la tormenta y, bajo la luz de la luna, debilitó las vigas clave, trabajando durante 2 horas hasta completar el sabotaje que retrasaría al carruaje y celaría el soto de todos. Cuando terminó, el puente seguía pareciendo intacto, sólido a simple vista, pero en realidad había quedado peligrosamente inestable. Un hombre a pie o infuso, un solo caballo, podían cruzarlo sin problemas, pero un carruaje pesado, tirado por 4 caballos, sería demasiado. El peso bastaría para que la zetura cediera y el Visjutana se precipitara al arroyo poco profundo que corría debajo, y Thomas sintió un instante de culpa al imaginarlo, porque el comprador podía resultar herido en la casa, aunque sabía que el agua apenas alcanzaba 1 metro de profundidad y que la casieva no era grande. De modo en que el hombre saldría sacudido, quizá magulado, pero no gravemente lastimado, y aún así era necesario, porque Thomas no podía permitir que un inocente presenciara lo que estaba a punto de ocurrir. Regresó a la hacienda antes del amanecer, devolvió la sierra a su lugar y trató de dormir, pero el sueño no llega. Su mente giraba sin descanso entre posibilidades, escenarios y el peso insoportable de lo que iba a hacer. Porque 4 hombres morirían a la noche siguiente. 4 hombres que habían pasado su vida infligiendo crueldad. 4 hombres que habían ganado su 18,000 veces y aún así morían. ¿Y sería Thomas quien los mataría?
una clara moral que le oprimía el pecho como algo físico, porque él no era un asesino ni había querido serlo jamás. Pero ¿qué otra opción tenía? ¿Qué otro camino le quedaba? Y aceptar ser vendido y en vez a sufrir bajo nuevos amos hasta morir o tomar el control de su preneseo. Incluso si eso significaba convertirse en algo que siempre había rechazado, y al final no era realmente una elección. Si sigues aquí, si sientes el peso de la disensión de Thomas, entonces entiendes la prisión imposible en la que se encontraba, y aquí hacemos una breve pausa. Deja tu like si esta historia te tiene atrapado. Comenta qué piensas del plan de Thomas. Si crees que estaba justificado o si cruzó una lema que jamás debería cruzarse. Y asegúrate de suscribirte porque lo que viene a continuación lo cambiará todo. El miércoles 1 de septiembre de Ichenbatbek amaneció caluroso y despejado, con un cielo azul brillante sin una sola nube. Uno de esos días que prometen ser hermosos si no sabes lo que se avecina. Y Tomás despertó antes del amanecer como siempre, aunque esa mañana era distinta, porque sabía que sería su última en Riverside Estate. Que al caer la noche todo habría cambiado, que su plan tendría éxito y él desaparecería, o fracasaría y moriría. Y esa certeza le dio una claridad extraña. Ya no había espera ni más planes, solo acción y consecuencia. Realizó su rutina matinal con un cuidado casi ritual. Alimentó a los caballos, dando a cada uno la cantidad de grano que prefería. Revisó el agua, se aseguró de que todos los bebederos estuvieron limpios y llenos, y los cepilló con dedicación, deteniéndose más tiempo con Sovereign, Tempest, Midnight y Brutus, los 4 que serían sus instrumentos de venganza. Y mientras cepillaba el pelaje brillante de Sovereign juró una disculpa, prometiéndole que después de esa noche nunca volvería a ser lastimado, y el caballo apoyó el hocico en su hombro con un gesto de confianza que le cerró la garganta, porque aquellos animales confiaban plenamente en él y él estaba a punto de usar esa confianza para convertirlos en asesinos. Y aún así la pregunta volvía una y otra vez, ¿qué otro oscuno tenía? La mañana avanzó lentamente mientras limpiaba establos, reparaba una brida rota y ordenaba la sala de monturas. Tareas normales que esa vez parecían cargadas de significado, como si cada gesto pudiera ser el último. Y al mediodía Edmund Harrington, patrician en el establo, haciendo que el pulso de Thomas se acelerara, aunque mantuvo el rostro neutro cuando le preguntaron si todo estaba listo para la noche. Respondió que sí, que los 17 caballos estaban en perfectas condiciones. Y Edmund le explicó que el comprador llegaría a las 8, que los llevarían al potrero y que Thomas se encargaría de las demostraciones, observándolo unos segundos más de lo habitual y preguntándole si estaba bien porque lo notaba calado, a lo que Thomas respondió que solo está cansado por el calor. Y Edmund pareció satisfecho antes de marcharse recordándole: Goto, que esa venta era importante para sobrevivir el invierno. Las horas que se arrastraron mientras Tomás repasaba el plan una y otra vez, buscando fallas, pensando que el puente retrasaría al comprador, que los 4 hombres se impacientarían y decidirían ver los caballos por su cuenta y que una vez en el potrero ya no habría marcha atrás. Y a las 5 comenzó a preparar a los animales para la demostración, cepillándolos hasta que sus capas brillaron,
limpiando cascos y revisando dientes, queriendo que lucieran magníficos si esa era su última noche allí. A las 6 escuchó voces alteradas cerca de la casa principal y salió del establo para ver a un mensajero informando que el puente había colapsado, que el señor Patterson está fileso pero no podía llegar esa noche. Noticia que llenó a Thomas de alivio y terror al mismo tiempo, porque el comprador estaba a salvo pero los 4 hombres ahora estaban frustrados, discutiendo si aún así verían a los caballos. Y cuando Marcus sugirió hacerlo de todos modos y Daniel estuvo de acuerdo, Thomas sintió que el mundo se reducía a un punto, y Edmund finalmente ordenó que llevara a todos los caballos al potrero para un espectáculo privado. Regresó al establo con las manos temblorosas, consciente de que ya no había vuelta atrás. Pensó en Ruth, en los esclavos que habían sufrido y muerto allí, en los 15 años de cadena y en la justicia o venganza que estaba a punto de desatar. Y comenzó a sacar a los caballos uno por uno, primero Sovereign, luego Tempest inquieta, Midnight sereno, Brutus lleno de envidia y Yepus los otros 3, avanzando despacio para darse tiempo de prepararse. Mientras los 4 hombres observaban desde la cerca, bebiendo, relajados, como si aquello fuera solo entretenimiento, y Thomas sintió una furia fría al verlos tan seguros de su poder, creyendo que nada podía tocarlos. El potrero, amplio y cercado de madera, parecía casi pacífico con la luz del atardecer, y cuando Thomas cerró la puerta tras el último caballo, los animales se movieron tranquilos, confiados. Mientras Marcus elogiaba la calidad del ganado y Edmund admitía a regañadientes que Garrett había hecho un gran trabajo, hablando de él como si no estuviera presente, como si fuera otro animal más, y Thomas caminó al centro, tocó el cuello de Sovereign y susurró una última disculpa antes de que Edmund pidiera locura. Y en ese instante Thomas supo que había llegado el punto de no retorno. Pensó por última vez en Ruth y en los años robados. Levantó la mano haciendo el gesto que había enseñado a Tempest, la sil del pánico que corre sin detenerse, y los ojos de la yegua se abrieron. Sus orejas se pegaron al cráneo y relinchó con un grito de terror que rompió la calma del potrero. Lanzando de frente hacia la cerca donde estaban los hombres, exactamente como Thomas la había tonterado. El gesto significaba peligro, y el peligro estaba en la cerca, así que allí fue donde ella corrió, y el primer impacto fue brutal. El alcalde salió despede contra la madera con una fuerza devastadora. Las tablas estallaron en astillas secas y el sonido se perdió entre relinchos y gritos. Charles intentó retroceder, pero su pierna mala lo traicionó. Resbaló torpemente y en ese segundo fatal los cascos, descontrolados de Tempest, lo alcanazaron de lleno en el pecho. El crujido de las costillas rompiéndose se escuchó, infuso por encima del caos. Charles cayó con violencia, boqueando por un aire que ya no llegaba, mientras Edmund gritaba furioso que Garrett controlara al caballo, sin entender que Thomas no estaba intentando controlar nada, porque aquello apenas comenzaba, y entonces emitió el silbido que había enseñado a Sovereign. Ese sonido preciso que significaba atacar. Luna la amenaza, proteger el territorio, y el cambio en el semental fue inmediato. Sus orejas se aplastaron contra el cráneo. El blanco de sus ojos quedó expuesto y lanzó un chillido salvaje, un sonido de pura agresión que Thomas nunca antes había escuchado en él. Y Sovereign cargó, no hacia su amo,
sino directo hacia los hombres junto a la seca. Edmund intentó huir, pero el caballo fue más rápido. Se alzó sobre las patas traseras y goló con las delanteras. Una impactó en el hombro de Edmund, haciéndolo girar. La otra descendió sobre su cabeza con un chasquido enfermizo y cayó al suelo como una marioneta a la que le cortan los hilos. Mientras Marcus Whitfield gritaba desesperado intentando trepar la seca con manos que temblaban sin control, logró pasar una pierna por encima del travesaño. Cuando Midnight embistió desde el otro lado, porque Thomas había entrado a Midnight para seguir a Sovereign, y si Sovereign atacaba, Midnight también lo hacía, y el caballo negro se alzó y descargó su peso justo donde Marcus intentaba escapar. Marcus perdió el agarre y cayó de espaldas dentro del corral. Trató de levantarse, pero Midnight ya está allí, y los cascos ballaron una y otra vez hasta que sus gritos se transformaron en sonidos húmedos y ahogados. Daniel Cross sacó una pistola con movimientos fríos y calculados, apuntó a Sovereign y apretó el gatillo, pero Thomas gritó la palabra que había enseñado a Brutus a atacar, y el joven semental castaño giró con una vuelta imposible. Lanzó una cosa devastadora que impactó a Daniel en el abdomen. El disparo se perdió en la tierra y Daniel salió despedido varios metros, intentando incorporarse sin lograrlo porque algo dentro de él se había roto, y entonces los 17 caballos comenzaron a moverse. Los otros 3, preparados para el caos, finalmente entraron en pánico, corriendo en círculos, relinchando con los ojos en blanco, y el corral se convirtió en un torbellino de polvo, miedo y cascos, pero en su terror evitaban a Thomas, que permanecía en el centro como un punto inmóvil, protegido por 15 años de cuidado y confianza, una protección que los 4 hombres no tenían, porque Charles Harrington intentaba arrastrarse hacia la puerta con los brazos, el pecho aplastado y las piernas inútiles, cuando Tempest volvió a pasar y sus cascos descendieron sobre su espalda, varias veces hasta que dejó de moverse. Edmund aún respiraba, con sangre alrededor de la cabeza, y miró a Thomas con shock y una comprensión tardía mientras susurraba que él había hecho esto. Pero Sovereign regresó y cayó una y otra vez sobre su pecho. Sonidos que perseguirían a Thomas por el resto de su vida. Marcus logró ponerse de pie, tambaleándose, suplicando con la boca llena de sangre, pero no hubo misericordia. Midnight y otros caballos convergieron y lo hundieron bajo una tormenta de cascos hasta que el silencio rega. Y Daniel Cross fue el último de rodillas, sangrando, prometiendo venganza antes de que Brutus lo embistiera por la espalda y cumpliera su entrenamiento con precisión implacable. Y cuando todo terminó, Thomas dio el silbido final, el de calma y seguridad, y los caballos se detuvieron, respirando agitados, asustados pero ya no agresivos, y el silencio fue ensordecedor, roto solo por el viento entre las plantas de tabaco. Thomas revisó los cuerpos y no jaló vida. 4 hombres muertos por los mismos animales que habían considerado Prinapuni, y no sintió ni alivio ni culpa, solo vacío, y supo que debía desaparecer, porque el caos estalló en minutos, gente corriendo, gritos, preguntas sin respuesta, y Thomas caminó entre ellos sin decir una palabra, recogió sus pocas pertenencias, se despidió de cada caballo con una caricia y una disculpa, y salió hacia los campos bajo la oscuridad, libre por primera vez en 15 años. Mientras detrás de él Riverside Estate ardía en luces y confusión,
y la investigación oficial declaró un accidente trágico, un pánico inexplicable, un informe que omitió demasiadas cosas porque admitir la verdad era imposible en Virginia, y así la historia se cerró, los caballos fueron vendidos, dispersados, y nunca volvieron a atacar a nadie, como si aquella noche hubiera sido la uña en la que la justicia o la venganza encontró forma en cascos y silencio. La propiedad finca fue confiscada por las fuerzas de la Unión en abril de cuando Richmond cayó y la guerra terminó por quebrar lo que quedaba del viejo orden, y la familia Harrington lo perdió todo de manera definitiva. Los 3 hijos de Edmund fueron enviados a vivir con parientes lejanos en Georgia, alejados del lugar donde su aptilio había sido temido. Charles no dejó herederos y su línea se extinguió sin ceremonia. Marcus dejó atrás a Catherine, que regresó a Richmond y sobrevivió el resto de su vida gracias a la caridad ajena, una sombra silenciosa de lo que una vez fue, mientras que la pequeña casa de Daniel Cross fue incendiada por soldados de la Unión y nadie logró su prestigio. Riverside Estate fue vendida más tarde a un empresario del norte que intentó convertirla en una granja rentable, ni trabajo remunerado, pero el proyecto fracasó. La tierra cambió de manos una y otra vez con el paso de las décadas. Como si rechazara a cualquiera que intentara poseerla, la casa principal aún sigue en pie, convertida hoy en museo, aunque apenas se habla de lo ocurrido en porque no es el tipo de historia que atrae turistas. Y sin embargo, la pregunta persiste: ¿qué ocurrió realmente aquella noche? Una duda que persiguió a quienes sobrevivieron y a quienes vieron las consecuencias. Algunos decían que fue justicia divina, que Dios castigó a 4 hombres crueles junto a los mismos animales que habían maltratado. El reverendo Patterson predicó el domingo siendo sobre el precio del pecado sin mencionar nombre. Aunque todos entendieron el mensaje, otros insistieron en que fue simple mala suerte, un accidente terrible provocado por caballos impredecibles, una tragedia sin culpables, y uno poco juraban que Thomas había hecho algo, aunque no podían explicar cómo un solo hombre podía dirigir a 17 caballos contra 4 objetivos específicos. Los esclavizados de Riverside conocían la verdad, o al menos la intuían. Habían visto el rostro de Thomas aquella noche, la calma firme en sus ojos, y comprendieron que no volvería. Por eso, cuando el sheriff los interrogó, fingieron ignorancia. Dijeron que llegaron después del alboroto y que Thomas ya había desaparecido. Una mentira compartida, porque Thomas había hecho lo que ninguno de ellos podía hacer. Había golpeado de vuelta, había logrado una venganza imposible. Thomas Garrett nunca volvió a ser visto. Surgieron rumores de haberlo visto en Filadelfia trabajando en un establo con otro nombre. Otros decían que llegó a Canadá y vivió entre comunidades de esclavos fugitivos. Algunos aseguraban que murió intentando cruzar territorio enemigo, pero la verdad se perdió con él. Y lo único cierto es que 4 hombres murieron gritando en un corral de Virginia el 14 de septiembre de hombres que construyeron sus vidas sobre el sufrimiento ajeno y creyeron que su poder los hacía intocable, y fueron asesinados por caballos que habían poseído y humillado. Hay una poesía oscura en ello, una justicia inquietante, pero queda la pregunta: ¿fue justicia o fue asesinato? Thomas era un esclavo sin recursos legales, sin esperanza, y tomó las únicas herramientas que tenía,
su conocimiento y la lealtad de los animales. Legalmente fue asesinato, moralmente cada lector debe decidirlo. Imagina 15 años de golpes, pérdidas y humillación. La mujer que amaba muriendo, mientras su amo paseaba. La amenaza de ser vendido como ganado. ¿Qué habrías hecho tú? Es fácil juzgar desde la escuridad del siglo XXI, pero ponte en ese establo aquella noche de Said. Los descendientes de esos hombres aún viven allí y prefieren no hablar del tema porque ocultar historias incomodan demasiado, pero deben contarse para entender lo que ocurre cuando alguien es empujado más allá de sus límites. Thomas fue empujado y respondió con una frialdad aterradora. Planeó, entreó y ejecutó sin titubeos. No fue un arrebato, fue una disensión. Y cuando terminó se marchó, dejando atrás preguntas que aún más resuenan. ¿Héroe o asesino? ¿Justicia o venganza? Si esta historia te hizo pensar, comparte tu fune. Suscríbete y acompáñanos en más relatos donde la historia no obtén ni respuestas fáciles y la oscuridad revela verdades incómodas.